Bueno, la Policía de Investigaciones, en conjunto con otras entidades, quiere aportar un poco y generar una labor científica. Esta labor también va condicionada con una protección del patrimonio, ¿ya? Como pueden ver ustedes en la presentación, yo les voy a hablar bajo un concepto técnico pericial, ¿ya? Así que si alguien no entiende algo, por favor, levante la mano. Toma de muestra in situ con restos modificados pertenecientes a indígenas Cahuéscar. Por favor. La Policía de Investigaciones, como les decía, dentro de su misión, tenemos el ámbito cultural y social de Chile. Y para eso nosotros hemos tenido contacto con el representante de la comunidad Cahuéscar en Punta Arenas para informarle y solicitarle también permiso para nuestro actuar. El trabajo nuestro con estos restos modificados se divide tanto en huellografía para una identificación de las papilas dérmicas y una identificación dentaria, que nos podría aportar la siguiente información: el sexo, la edad aproximada y el tipo de alimentación. La sección dibujo y planimetría haría una reconstrucción facial del rostro. Esta la haría en 2D, es decir, en 2 dimensiones, cosa de no manipular estos restos. Ningún tipo de peritaje va a ser invasivo. Salvo acá en la sección bioquímica, donde se extrae una muestra de ADN para buscarle la identificación genética, una evolución genética y crear un perfil genético de un indígena. Esta no se ha hecho nunca en ninguna parte del mundo, ni en Egipto. Esto es lo que queremos crear, pero nosotros, a ver, si alguien ha pasado por investigaciones, sabe que nosotros destintamos los dedos y tomamos esta ficha. Como nosotros no queremos invadir estos restos, lo estamos tomando con vidrio. Es decir, le colocamos el vidrio y colocamos la mano, cosa que nos quede un poco de grasa, si aún tiene, ¿ya? Luego la reconstrucción facial es llegar a determinar un rostro aproximado más o menos de un 80% de estos restos. Y por último, el perfil genético, que nos va a entregar la siguiente información, que tiene que ver con una evolución genética durante el tiempo. Es decir, nuestros ancestros tendrían el mismo perfil genético que nuestro. ¿Ha sufrido algún cambio como un aporte científico? Como les decía yo anteriormente, todos los trabajos van a quedar para la comunidad Cahuéscar. No hay nada aquí que se vaya a vender o que se vaya a pasar a terceros. Y como decía por ahí una hermana, no está presente, decía, bueno, ¿por qué no asignan los recursos de la momia para otro lado? No, la momia no hay recursos asignados por parte del gobierno, ¿ya? Los recursos que salen para hacer todos estos trabajos son los mismos recursos que ocupa la policía en su quehacer cotidiano. La labor científico-pericial nos está aportando para entregar toda esta información. ¿Qué queremos hacer nosotros? ¿Qué pretendemos? No pretendemos traernos estos restos, desarmarlos y dejarlos en algún laboratorio. Para nada. ¿Por qué? Por la información que nos ha entregado la comunidad Cahuéscar, sabemos que es súper importante tanto los restos como el lugar donde está, y queremos protegerlos. ¿Ya? De cierta medida nosotros proteger ese patrimonio. Para eso también hay instancias donde está participando la CONADI, está participando el Consejo de Monumentos, el representante Cahuéscar, de generar un protocolo de actuación en caso de que aparezcan otro indicio o hallazgo perteneciente a alguna comunidad, ¿ya? Que no llegue a alguien, los manipule, se los lleve para la casa, los robe o los lleve a algún laboratorio. Tiene que ser la Policía de Investigaciones quien resguarde el lugar, ¿ya? Y que eso pertenezca, y que eso quede en el lugar donde fue encontrado, porque puede venir de algún rito anterior, ¿ya? Nuestra labor, en la mañana estaban todos un poco más despiertos cuando yo toqué este tema en la reunión de educación, y noté muchas caras, muchas dudas, pensando de que nosotros, quizás, ¿qué iba a hacer la policía con esta información? No, la policía lo único que busca es la protección de estos sitios, ¿ya? Y es por eso
que uno de los puntos que tocaron era que siempre tenía que haber, cada proyecto había que tener algún representante de alguna comunidad, así lo estamos haciendo, ¿ya? La idea es mantenerlo a ustedes siempre informados de esto. Yo quiero dar especialmente las gracias a la CONADI, dar las gracias a la Armada de Chile, quien es la que nos traslada, que no hay costo para nadie, no hay ninguna entidad que nos diga tomen, ahí tienen 20 millones de pesos para que hagan el trabajo a la momia. Darle gracias a todos los participantes y también a la comunidad cahuesca, ¿ya? Porque esto, sin la ayuda de ellos, muchas veces se han hecho algunas investigaciones por otros entes donde no le consultan a nadie, llegan, trabajan en el sitio, lo desmantelan, se llevan las cosas y se está perdiendo patrimonio. Si la Policía de Investigación es capaz de resguardar esto, yo creo que bienvenido sea.